Evaluación dinámica de escritura. Marco teórico. Vygotsky propone dos tipos de escritura, la escritura reproductiva y la escritura productiva. Para esto, se basa en el planteamiento de William James, quien expuso dos tipos de pensamiento del mismo nombre. El pensamiento reproductivo consiste en la aplicación casi mecánica de conocimientos ya adquiridos. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula matemática para resolver un problema. En cambio, el pensamiento productivo implica crear un nuevo procedimiento para resolver el problema antes mencionado. Tomando como base esta clasificación, la escritura reproductiva ocurre cuando el niño solo copia algún texto. En cambio, la escritura productiva implica que el niño crea un nuevo texto usando su imaginación. Este es un proceso complejo, debido a que la escritura es un sistema de segundo orden, ya que primero se aprende a hablar y luego a escribir. ¿No les ha pasado que a veces resulta muy fácil hablar sobre un tema, pero cuando van a escribirlo no saben por dónde empezar? Esto se debe a que la escritura es un logro cultural tardío, que ocurre después de aprender a hablar. Ahora, pasaremos a explicar en qué consiste la evaluación dinámica. Para esto, es necesario conocer el concepto de zona de desarrollo distal, propuesta por Vygotsky. En el siguiente gráfico podemos observar la zona de desarrollo real, que representa lo que el niño es capaz de realizar por sí mismo, es decir, sin ayuda de un adulto. Por otra parte, la zona de desarrollo distal representa el intervalo de lo que el niño es capaz de hacer con ayuda de un adulto. Es decir, entre la zona de desarrollo real y potencial se encuentra la zona de desarrollo distal. La evaluación dinámica se encarga de evaluar esta zona, ya que evalúa lo que el niño es capaz de hacer si recibe ayuda de un adulto. Esta evaluación consta de tres fases. La primera de ellas es la fase Test 1, en la cual el niño resuelve por sí solo la tarea asignada por el evaluador. Luego de esto, el evaluador corrige la prueba y le enseña al niño a resolver la tarea de manera adecuada, para que pueda corregir sus errores. A esta fase se le conoce como la fase Teach. En la fase 3, el niño vuelve a resolver la prueba por sí solo. Luego de realizar las tres fases, se vuelve a corregir la prueba y se evalúa el avance. En otras palabras, se comprueba la capacidad de aprendizaje y se visualiza el nivel de desarrollo potencial del niño. El instrumento que utilizamos para la prueba fue la lista de cotejo de escritura del magíster José Chávez Zamora, la cual presentamos a continuación. Esta lista consta de tres partes, que son la planificación, la traducción y la revisión. Para entender mejor en qué consiste, explicaremos el modelo planteado por Flowers y Hayes. Este modelo, conocido como modelo de proceso de escritura productiva, fue construido en el año 1981, en el cual se identifican tres problemas que debe resolver el escritor, que son la planificación, la traducción y la revisión. Estos problemas están interrelacionados, por ende, cada proceso de información genera la necesidad de usar el otro y ser evaluados por un sistema de control metacognitivo denominado monitor, que alude a la conciencia del escritor. La planificación se subdivide en tres problemas. Primero, el establecimiento de objetivos que se diferencia según el nivel de desarrollo del escritor. Por ejemplo, un escritor novato se concentrará en no cometer errores y en cómo traducir su lenguaje oral al escrito, mientras que un escritor experimentado se preocupará más por comunicar de manera eficaz su mensaje. Segundo, la generación de ideas, en la cual se recupera información relevante de la memoria, y esta va a depender de las estrategias metacognitivas de autointerrogación del escritor. Tercero, la organización de ideas, en la cual el escritor hace uso de estrategias de organización local para unir frases y global para estructurar párrafos, de manera que el texto tenga coherencia y pueda ser comprendido. Ahora, en la traducción, se da la creación de textos propiamente dicha, es decir, que luego de la planificación de las ideas, el escritor logra escribirlas en el papel. Por último, en la relectura, el escritor lee nuevamente el texto de manera consciente mientras está redactando, para así poder corregir sus errores. Ahora sí, comencemos. Fase 1. La evaluación dinámica de la escritura fue aplicada a Lucero de 11 años. Se le indica a la niña que cree un cuento al estilo de las fábulas de Esopo, utilizando los siguientes personajes y objetos: leñador, hormiga, caracol, hacha,
monedas de oro y árbol. Además, se le indica que el cuento debe estar organizado, tener un título, personajes, un problema, una solución, un escenario y debe concluir con una moraleja. Durante esta fase, podemos observar que la niña escribe sin hacer pausas para revisar lo que ha escrito. No utiliza el borrador y emplea un tiempo de 15 minutos. En la siguiente imagen vemos el cuento que escribió la niña y la corregiremos con la lista de cotejo que tiene la siguiente calificación. A significa siempre o logrado. B, a veces o en proceso. Y C, nunca o en inicio. Empezaremos calificando la planificación. En la formulación de objetivos tenemos el ítem de redacción no automatizada, en el cual podemos ver que la niña tiene una buena caligrafía, por lo que la calificamos con A. La redacción asociativa también la calificaremos con A, debido a que la niña se concentra en transmitir el significado del cuento. Sin embargo, no toma en cuenta al receptor, siendo este un rasgo importante que caracteriza a la redacción asociativa. Es por eso que el ítem de redacción para comunicar significados obtuvo una calificación de C, puesto que la niña no toma en cuenta a quién va dirigido su cuento. Esto se puede corroborar porque después de leer el texto es difícil entenderlo. El número de palabras que utilizó la niña fue de 281. En cuanto a la organización de ideas, en el ítem de cohesión referencial, la niña utiliza algunos pronombres. Sin embargo, comete errores como por ejemplo, cuando dice que una pequeña hormiga lo pica en la mano, en vez de escribir, le pica en la mano. Por ello, se le colocó una calificación de B. Asimismo, no utiliza ningún artículo demostrativo, por lo que se le califica con la letra C. Finalmente, en el ítem de artículo definido, obtuvo una calificación de A, ya que los utiliza de forma correcta. Esto lo podemos ver en la parte que escribe la hormiga, el leñador y el caracol. En el ítem de cohesión conjuntiva, las conjunciones aditivas son usadas con mucha frecuencia por la niña, como por ejemplo, cuando escribe, y el leñador la agarró y la botó, y al pequeño no le gustó eso. Es por ello que obtuvo una calificación de A. En el caso de las conjunciones adversativas, la niña sí las utiliza. Sin embargo, no coloca comas, lo que impide que se entienda el significado que quiere transmitir. Además, las conjunciones causales como el porqué no son utilizadas en ninguna parte del texto, por lo cual obtuvo una calificación de C. En la cohesión léxica, en el ítem de repetición, obtuvo una calificación de B, ya que a pesar de que repite elementos antes mencionados, no hay una adecuada coherencia en su oración. Por ejemplo, cuando escribe, llamó a su amigo caracol, el caracol había estado cansado. En el ítem de sinónimos y supraordinada obtuvo una calificación de C, ya que no emplea ningún sinónimo ni utiliza la jerarquización de conceptos. En el ítem de secuenciación obtuvo una calificación de B, ya que sus ideas sí tienen una secuencia, pero la falta de comas impide que se entienda su significado. En el aspecto local y global, la niña obtuvo C, debido a que no se presenta coherencia en las oraciones y párrafos, dado que no utilizó signos de puntuación. Con respecto a la habilidad motriz, la evaluada tuvo A, ya que presentó una caligrafía buena y fluida. Además, la niña presentó un puntaje de C en ortografía, ya que tuvo 51 errores al no respetar las normas ortográficas tanto en las palabras como en los signos de acentuación. En el aspecto de puntuación, la entrevistada obtuvo C debido a que aún se encuentra en el inicio del uso de signos de puntuación para dar coherencia al texto. Continuando con la revisión, la niña obtuvo B en el apartado de gramática, dado que presenta parcialmente la construcción de oraciones considerando sus elementos básicos, sujeto, verbo y predicado. Finalmente, en el aspecto de autorregulación, en la revisión de lectura y edición, obtuvo C, ya que la niña no releyó ni revisó por iniciativa propia los errores cometidos en el texto. Fase Teach. En esta fase utilizamos algunas herramientas para ayudar a la niña a corregir los errores que cometió. Primero, leímos el cuento con la niña para que identifique sus errores. Luego, la niña escribió 5 veces las palabras con faltas ortográficas, como árbol, leñador y moraleja. También se reforzó el uso de las comas, puntos y conjunciones causales como el porqué. Además,
utilizamos una hoja de borrador de planificación, en la cual respondió las siguientes preguntas. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Qué sé sobre el tema? ¿Cómo puedo agrupar mis ideas? ¿Y cómo voy a organizar mis ideas? Finalmente, se usó una hoja de borrador de organización, en la cual respondió las preguntas. ¿Cuál es el tema general? ¿Cuál es la moraleja? ¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? ¿Dónde y cuándo ocurre la historia? ¿Qué le sucede al personaje principal? ¿Y cuál es el desenlace? Fase 3. En esta fase se le pidió a la niña que vuelva a escribir el cuento siguiendo las mismas instrucciones. Durante esta fase, podemos observar que la niña escribe realizando algunas pausas para corregir el texto producido y además utiliza el borrador. En la siguiente imagen vemos el cuento que escribió la niña y la corregiremos con la lista de cotejo que tiene la siguiente calificación. Los cambios más significativos que se observaron fueron que el texto tenía más coherencia local y global. Además, las faltas ortográficas disminuyeron de 51 palabras mal escritas a solo 26. Por otro lado, se observa que la niña utiliza comas, lo cual ayuda a entender mejor el texto. Es por ello que la lista de cotejo presenta los siguientes cambios. En la redacción para comunicar significados, obtuvo una calificación de B, debido a que el texto es entendido mejor por el receptor gracias al uso de comas. El número de palabras disminuyó. No obstante, la calidad del texto fue superior, demostrando que la cantidad de palabras no tiene una relación directa con la calidad del mensaje. En cuanto a las conjunciones adversativas, se observó una pequeña mejora gracias al uso de comas. Lucero utilizó algunos sinónimos en el texto, por lo cual obtuvo una calificación de B. Con respecto a la secuencia del texto, se observó una ligera mejora. Es por ello que le asignamos la calificación de B+. En la coherencia local y global del texto, se obtuvieron calificaciones de B. Esto gracias al uso adecuado de comas. Los ítems de ortografía y puntuación también obtuvieron mejoras significativas. Finalmente, se observa que la niña vuelve a leer el texto y corrige errores por iniciativa propia, lo que demuestra su capacidad de autorregulación. ¿Y cómo explicamos este cambio? En la memoria operativa, según el modelo de Alan Baddeley, existen 3 sistemas, los cuales son controlados por el Ejecutivo Central. En este caso, nos centraremos en el bucle fonológico, el cual se encarga de conservar de manera transitoria el material hablado. Específicamente, cumple 2 funciones. Por un lado, es el encargado del almacenamiento, siendo esta su función pasiva, y por otro lado, está encargado del mantenimiento de dicha información verbal como su función activa. Es por ello que al escuchar las indicaciones del evaluador, la niña asimila esta nueva información gracias a esta memoria. Es decir, las enseñanzas del evaluador serán luego reproducidas mentalmente por la niña para corregir sus errores. Otro modelo que utilizamos para la corrección del texto fue el modelo Logogen, propuesto por Patterson y Shewell en el año 1987, el cual tiene varias rutas de memoria a largo plazo. El primer error encontrado en el cuento se da en la palabra leñador, dado que no colocó el sombrerito de la ñ. Esto se puede explicar con la ruta indirecta de escritura, la cual inicia en el sistema cognitivo donde se encuentran el conjunto de memorias, pasando al léxico output fonológico, donde se recuerda la representación de sonidos para almacenar la parte motora del habla en el retén output fonológico y convertir los fonemas en escritura. Sin embargo, en este caso se produce un error, dado que se omiten letras o partes de ellas. Además, a lo largo del texto se evidencia la falta de tildes y fallas ortográficas, sino también problemas de esta memoria. Finalmente, en el retén output grafémico se distinguen las letras mayúsculas y minúsculas, además de la elección del tipo de letra a utilizar en el texto. En este caso, la niña en la parte inicial no hace uso de la mayúscula, y a lo largo del texto usa letra corrida. No obstante, es importante resaltar que tiene una buena caligrafía. Conclusiones. Las evaluaciones tradicionales apuntan a evaluar solo el desarrollo real del niño. Sin embargo, no toman en cuenta lo que el niño es capaz de realizar con apoyo de un adulto. Gracias a la evaluación dinámica, en el caso de Lucero, podemos observar un avance en cuanto a la producción del texto.
poniendo en evidencia su capacidad de aprendizaje. Aunque todos los niños no tienen las mismas habilidades, es importante apoyarlos para que puedan potenciar sus capacidades y alcanzar sus metas. El aprendizaje es como una torre que hay que ir construyéndola paso a paso. Con esto, hemos concluido con el video. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.